voy a tomarme varios martes. Les comentaba el domingo que el domingo lo vamos a dejar un poco más como devocional. El domingo estuvimos hablando un poco de la relación que debemos de tener con el Señor. Hablamos de cómo el Señor anhela tenernos cerca y que nosotros somos los que ponemos la distancia. Realmente al final el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue el pueblo de Israel el que dijo, le dijo a Moisés, Moisés, habla tú con él y tú hablas con nosotros. Y al final vemos en el Salmo 103 cómo el Señor dejó ver el carácter, su carácter o su corazón a Moisés y cómo le enseñó sus caminos al pueblo de Israel. Es decir, al final Israel se quedó con una relación bien básica. El próximo domingo seguimos con la segunda parte. Vamos a hablar acerca de nuestra relación cercana con el Señor en el Nuevo Testamento. Ya todo tiene que ver con el Nuevo Testamento. Así es que, y hoy comenzamos la serie de estudios de la iglesia y le he puesto del tiempo del fin porque vamos a comenzar al revés. Vamos a hablar algunas cosas del tiempo del fin y vamos a ir avanzando con la ayuda del Señor. ¿Ok? Bueno, a ver, les comparto. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Mire, Apocalipsis es un libro muy, muy bueno. Básicamente Apocalipsis es una palabra que significa revelación. Entonces, curiosamente, este fue el último libro en ser escrito o en ser inspirado por el Señor. Y el último, y quien lo escribió fue Juan, ¿verdad? Juan es conocido como el apóstol del amor. Y Juan, pues, no sé, no me aparece acá, quiero ver. Estamos grabando, Leonel, ¿sí, vea? Sí, señor. Gracias. Ok, les decía que Apocalipsis fue escrito por Juan, el último apóstol en quedar vivo, ¿verdad? Allá por el año 95, 100 de nuestra era. Y pues Apocalipsis es el libro de revelaciones. Vamos a entrar por ese lado. Vamos a profundizar en algunas cosas, pero quiero ir despacio. No quiero asustarlos. La verdad es que no tenemos que tenerle miedo a Apocalipsis. Apocalipsis es un libro de revelaciones y es la revelación de Dios para nosotros, ¿verdad? Para que nosotros estemos preparados con las cosas que vienen. Ahora, leamos Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, yo puse ahí cinco tipos de personas que aparecen en el primer versículo. En primer lugar, dice que Dios, ¿a quién le entregó Dios la revelación? Según el primer versículo. A Jesús. A Jesús. Exacto, a Jesucristo. Entonces, ¿y Jesucristo a quién se le entregó? Juan. No. ¿Sabe? Vamos. Es estudio, acuérdense que es estudio. A los siervos. Ahí está el versículo. Ahí está el versículo. ¿Ah? A los siervos. A los ángeles de la iglesia. A su ángel. Miren, ahí está. A su ángel. ¿Ok? Es que lo que pasa es que no está en el orden como deberíamos de estar. Ya van a ver cómo es. Primero, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, primero es Dios, después Jesucristo. ¿Ok? Para mostrar a sus siervos las cosas que debían de suceder pronto. La dio a conocer enviándola por medio de su ángel. ¿A quién? A Juan, exacto. ¿Ok? Ahora, ¿Juan a quién se la dio? A los siervos. Ahora sí, a los ángeles de la iglesia. Exacto, a los siervos. Entonces, miren, lo que pasa es que no está
el texto no está relatado como debería de ser. Lo que yo quiero que vean es cómo es una cascada. La revelación viene por medio de Dios a Jesucristo, Jesucristo al ángel, el ángel a Juan, Juan a sus siervos y sus siervos, según el mismo capítulo, ¿a quién? No el mismo versículo, el mismo capítulo. Más adelante lo dice. A su iglesia. A la iglesia. Entonces lo que quiero que vean es, solo en el primer versículo, es como la revelación de Dios baja a Jesucristo, Jesucristo la manda por medio de un ángel a Juan, Juan la comparte a los siervos, que en este caso comienza hablando con 7 siervos, son 7 iglesias. Y obviamente el mensaje tiene que llegar hasta la iglesia. No sé si me van captando lo que les quiero decir. Ahora, ¿por qué me detengo yo en estos detalles que parecen inofensivos, digamos? ¿Por qué? Porque es de la misma forma que yo quiero que vean, que es como una cascada que baja la revelación. De la misma forma, en el reino de los cielos, no podemos actuar solos. O sea, yo no puedo agarrar el Apocalipsis y decir, no, miren, yo le voy a interpretar Apocalipsis y esto es lo que Dios a mí me ha revelado, y entonces como Dios me lo reveló a mí, esta es una verdad, ¿vea? No, espérense, un momento. Esto tiene que tener un orden. Así como Dios la dio, así yo lo tengo que interpretar. O sea, yo no puedo agarrar un verso, sacarlo de su contexto y después decir es que Dios me lo reveló de esa manera. Entonces, así como Dios tuvo un orden en dar la revelación, así Dios tiene un orden para interpretar la revelación. Entonces, no podemos nosotros sacar de un contexto o decir, o por ejemplo, yo, Manuel Velasco, ¿verdad? Ah, miren, yo tengo toda la revelación de Dios. Yo le voy a decir todo lo que es Apocalipsis. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque después del apóstol Juan, que ya no está, dice que la entregó a los siervos. Entonces, hay muchos siervos hablando de la revelación de la palabra de Dios y tienen verdad. Yo no puedo decir que solo yo tengo la verdad. Eso me acerca muy, pero muy peligrosamente al área de las sectas que tienen sus interpretaciones personales. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían, pero los testigos de Jehová son una secta que interpretan la Biblia a su manera. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas más graves que yo considero de esta secta es de los testigos de Jehová, es que ellos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero creen que Jesucristo no es Dios. Sí es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Entonces, ya ahí yo ya comienzo a interpretar y a dar mis puntos de vista, y entonces entro a un área gris primero y después me muevo a una área negra. Entonces, si yo necesito interpretar la revelación de Dios a través de la Escritura, yo necesito saber cómo Dios la entregó. ¿Para qué? Para que a la hora que yo lo reciba, yo pueda entender que lo mismo que yo estoy compartiendo un día martes aquí en un discipulado de nosotros, lo puede estar compartiendo algo un poco más elevado, un ministerio allá en Estados Unidos, por ejemplo. Y no significa que yo esté equivocado, que el otro ministerio esté equivocado. No. Juntos, como siervos, traemos la revelación completa. Pero yo no puedo tener toda la revelación de Dios. Yo no puedo decir, miren, yo les voy a explicar el Apocalipsis y todo lo que yo diga es cierto y lo que diga los pastores fulanos de tal, eso no es cierto. Eso es mentira. Eso por principio no es así. Entonces, lo que nos quiere dejar ver el Señor en Apocalipsis 1:1 es el principio de cómo Él trae la revelación y cómo yo también necesito interpretar adecuadamente esa revelación. Eso es lo que vamos a ver hoy, solo hoy vamos a ver eso. Ahora, sigamos. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, verso 16 al 21. Aquí nos vamos a detener un poquito. Hablando de la revelación de Dios. Porque hemos comenzado a ver Apocalipsis. Ahora, ojo, verso 16 de capítulo 1 de 2 de Pedro. Por cuanto os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ojo,
La venida de nuestro Señor Jesucristo está hablando cuando Él vino la primera vez en carne. ¿Ok? Dice, no seguimos fábulas ingeniosas, inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Entonces, ojo, ellos están diciendo, miren, así como recibimos nosotros al Señor y fuimos testigos oculares de su majestad, verso 17, pues cuando Él recibió honor y gloria del Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Verso 18. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo. Oigan lo que está relatando Pedro. Nosotros mismos escuchamos ¿cuál declaración? Que Jesucristo es, ¿qué? Dios. Sí, pero específicamente, ¿qué es lo que decía la declaración del Padre? Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces, dice, y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Este es el monte de Getsemaní. Ustedes saben que también ahí hubo una parte de revelación de parte del Señor. Pero sigamos leyendo. Ahora, miren el verso 19. Y así tenemos la palabra profética más segura. ¿Cómo? O sea, así tenemos la palabra profética más segura. ¿Cómo? Como lo que acaba de declarar esto. Como lo que acaba de declarar el apóstol Pedro. Que ellos fueron testigos oculares de la declaración del cielo. La palabra profética segura son las declaraciones reales del cielo. No es lo que yo creo. No es lo que yo pienso. No es lo que yo interpreto. No. Es que es la declaración. Por eso puse aquí en amarillo. La declaración es hecha desde el cielo. Ahí está hablando de la primera venida de Jesús. Pero ojo, en el verso 19 dice, y así tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Las declaraciones que vienen del cielo. No mi interpretación a esas declaraciones, sino la palabra profética más segura es la Biblia. No sé si lo estoy perdiendo con la semántica, pero que no vea. Ahora, miren, dice, así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugares oscuros. ¿Qué está pasando hoy en día en medio de nuestra sociedad? Son tiempos oscuros. Son tiempos en los cuales la gente anda afligida, anda abatida, unos por la economía, otros por la enfermedad, otros por el gobierno, otros por los diputados, otros por, etcétera. Son tiempos oscuros, ¿sí? No son tiempos claros, no son tiempos de bonanza, no son tiempos en los cuales algunos hasta estamos en peligro de perder nuestro trabajo, ¿sí? Otros ya hemos sido afectados de otra manera. Entonces dice, como lámpara, dice, que brilla en lugares oscuros. Es la palabra profética más segura. Pero ¿cuál es la palabra profética más segura? Las declaradas por el cielo, lo que está escrito, lo que ha traído revelación. Ahora, comienza a explicar y veamos más adelante. Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana, es decir, Jesús, aparezca en nuestros corazones. Verso 20. Pero antes, ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura, ahora ya comienza a hablar de la palabra profética más segura, ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Lo que yo les decía en Apocalipsis 1:1. O sea, yo no puedo decir, vaya, miren, les voy a hablar y yo tengo toda la revelación de Apocalipsis. Les voy a dar, prepárense porque aquí viene lo mejor del Apocalipsis. No, es mentira. Yo no puedo decir que la profecía de la Escritura es un asunto de interpretación personal. Yo no puedo decir, hermano, que yo tengo toda la verdad. Yo no puedo decir que que el Señor me reveló casi que soy me estoy poniendo yo porque obviamente soy el que estoy enseñando, pero esto aplica a todo pastor, a todo líder, a toda persona que habla la Escritura o que predica o enseña la Escritura. O sea, no podemos tener, no es asunto
que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Yo no puedo interpretar a mi manera la Escritura. Yo tengo que saber que el primer principio de interpretación bíblico es que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Aló? ¿Vamos bien? Amén. ¿No los he perdido todavía? Verso 21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Aquí va. El verso 18, en esta parte, permítanme, en esta parte, el verso 18 dice que la declaración es hecha por el cielo, es la palabra profética más segura. ¿Sí? La palabra profética más segura. Pero en el verso 21 dice que ninguna profecía jamás ha venido por un acto de voluntad humana. En pocas palabras, miren, la profecía, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, no tiene nada que ver con la voluntad humana. Sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, ahí está el equilibrio. El equilibrio está en entender que ningún hombre le pertenece la interpretación. A ningún hombre le pertenece la interpretación total de la palabra de Dios. No ha habido un hombre en esta tierra, a no ser Jesús, que haya tenido toda la revelación en él mismo. Solo Jesucristo. Entonces, si yo comienzo a tener en cuenta estos parámetros de interpretación, yo voy a poder comenzar a estudiar la palabra, a estudiar la Biblia, a estudiar la profecía desde un punto de vista equilibrado, que ahí es donde yo los quiero llevar. ¿Por qué vamos a estudiar de la iglesia? Porque a mí me interesa que nosotros, cada uno de nosotros, nos ubiquemos donde Dios nos tiene. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? Ahora, veamos la última parte del verso 21. Miren, dice, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ahora, aquí usan una palabra que es esta, inspirados. Perdonen ¿cómo se llama? El marcado, vea, mal marcado, pero aquí habla algo, otro elemento que nos va a ayudar a la hora que estudiamos los hechos venideros. En primer lugar, ya dijimos que la palabra profética más segura es lo que viene del cielo. En segundo lugar, ya dijimos que no es de interpretación personal. Es decir, yo no puedo decir yo tengo toda la revelación. Yo necesito de otros consiervos. Yo necesito de otros ministros. Yo y ustedes, obviamente, ¿verdad? Como iglesia de Cristo, necesitamos de otros para entender la plenitud de lo que Dios quiere dar. ¿Ok? Y en tercer lugar, quiero que vean que es inspirada por el Espíritu Santo hablando de parte de Dios, la palabra profética. Ahora, ¿por qué esta palabra inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios estos hombres? La palabra inspiración se usa cuando Dios traía la revelación directa a la mente y el corazón de las personas y estas personas escribían. Lo que le pasó a Pablo. Pablo escribió muchas veces muchas epístolas de parte del Señor. Y hoy no lo dudamos, ¿sí o no? Entonces, la parte de inspiración de la palabra, esto ya no se da. O sea, es decir, yo ya no puedo decir, bueno, después de Apocalipsis va Primera de Meme. O Primera de Jairo. Yo no puedo decir eso. Que ya saque el dedo. Yo no puedo decir eso. ¿Por qué no lo puedo decir? Porque la palabra, la Biblia tiene que ser inspirada. Y la parte de la inspiración es un tiempo que se dio en el Cronos nuestro. Es un tiempo en el que ya pasó. ¿Por qué estoy tan seguro de lo que le estoy diciendo? Por lo que dice Apocalipsis en el último capítulo, en los penúltimos versículos. Miren lo que dice Apocalipsis.
Dice, yo testigo. Ahora, esta es la Biblia textual. Esta es la Biblia textual. Mire lo que dice. Yo testifico. Yo testifico. Jesucristo está hablando ahí. A todo el que oye las palabras de la profecía de este rollo. Ahí está hablando de toda la Biblia, no solamente de Apocalipsis. Este rollo. Si alguno añade a ella, Dios le añadirá las plagas escritas en este rollo. Mira el verso 19. Si alguno quita de las palabras de este rollo, de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que han sido escritas en este rollo. Ahora, ojo, dice que le va a quitar su parte en el árbol de la vida. Ahí no está hablándole a incrédulos, porque los incrédulos no tienen parte en el libro, en el árbol de la vida. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Y eso sería la salvación? No. La salvación se da a través de nuestra confesión, ¿verdad? De nuestros pecados y el aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. En el momento que inscriben nuestro nombre en el libro de la vida, ahí se da la salvación, es un acto de fe. Pero aquí está hablando de que le van a quitar su parte, o sea, al que le quite a este libro, le van a quitar su parte del árbol de la vida. Es decir, que está hablando a gente ya cristiana. Ajá. De la santa ciudad, las cosas que han sido descritas en este rollo. Entonces, ojo, Apocalipsis termina, de ahí hay 2 versículos más, obviamente, pero Apocalipsis termina echando como llave al hecho de que ya no hay inspiración. Ahora lo que hay es revelación, que es diferente. Inspiración es cuando yo recibía, igual que el apóstol Juan, recibía la inspiración de parte de Dios por el Espíritu Santo y escribía, y era considerado un libro santo. Entonces, la Biblia es un compendio de libros o de rollos que, ¿cómo que se llama? Que tienen una inspiración divina. O sea, es decir, no lo produjo la mente humana, es lo que el versículo 21 está diciendo. No lo ha producido la mente humana. Entonces, si nosotros creemos que la Biblia tiene una inspiración divina y lo que ahí está es de parte de Dios, entonces al regresar a Apocalipsis capítulo 1, verso 1, vamos a entenderlo mejor, porque ahí está hablando de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. La dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Sí? Entonces, Dios está mandando una revelación que al mismo tiempo, porque es Apocalipsis, está mandando una inspiración, ¿sí? Para que él escriba. Y entonces nosotros al interpretar podemos llegar a tener esa revelación. No inspiración, porque no podemos añadirle a la Biblia, pero sí revelación. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, sigamos pues. Quiero ver qué hora. Híjole, ya no fue el tiempo. Quiero cerrar entonces con este versículo. Miren, solo 3 versículos. A las 8:15 dice Nayib que es la conferencia de prensa. Buenísimo. Pero como siempre la graba antes y no es en vivo, ves paja que en vivo va a empezar como 8:45. Está bien. Ok, sigamos pues. Apocalipsis capítulo 1, verso 2. Fíjense que ahorita solo hemos hablado de Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Imagínense todo lo que hemos sacado solo del verso 1. Ahora vamos con el verso 2 y el verso 3. Aquí es donde yo quiero cerrar, digamos, el estudio porque esto es importante que lo entendamos. Verso 2. El cual dio testimonio de la palabra de Dios. ¿De quién está hablando? De Juan. Está hablando de Juan. El cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. O sea, es decir, Juan no solo recibió inspiración, sino que Juan fue llevado y fue, no me pregunte cómo, pero no sé si como un video, no sé si como un éxtasis, no sé,
de qué manera, pero a Juan lo llevaron a ver todo el Apocalipsis. Ahora, miren lo que dice acerca de Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de la profecía y guardan las cosas que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Esto fue escrito hace 2000 años. Y ya hace 2000 años decía la Biblia, el tiempo está cerca. Ojo con esto. Algunos dicen, no, mire que yo ya estoy cansado, yo tengo 25 años de ser cristiano y siempre digo que el Señor viene y nunca viene. Relax. Acuérdese que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, ojo al verso 3. Vamos despacio y ahí vamos a ir cerrando la parte del estudio para que hayan preguntas. Dice el verso 3, bienaventurado el que lee. Bienaventurado es 3 veces dichoso. Bienaventurado es con plenitud de gozo. Alguien que va a ser pleno en el Señor. Bienaventurado el que lee. Ahora, ojo, primero hay que leer. Dice, y ahí ya lo usa en plural. El primero es en singular. Yo no puedo pretender que Dios abra su escritura si yo no estoy dispuesto a leer individualmente. O sea, es decir, hemos sido cristianos, no, bueno, ustedes no, vean, yo me voy a quemar yo solo. Yo he sido cristiano promedio que muchas veces solamente oye las palabras. Pero aquí está dando una bienaventuranza en el versículo 3. Bienaventurado el que lee en singular. Y después usa el plural. Y los que oyen la palabra de la profecía. Entonces, vamos por parte. Bienaventurado cuando yo leo. No estoy obligado a entenderlo todo, como lo acabo de decir hace un momento. La revelación no es de interpretación personal. Dios no está obligado a revelarme a mí todo el Apocalipsis. Pero cuando Dios ve que yo estoy leyendo y que quiero entender el tiempo en el cual estoy viviendo, que son tiempos oscuros, el Señor viene y según la palabra que acabamos de leer, viene el Señor y dice, este es bienaventurado. A este voy a bendecir. A este le voy a hablar acerca del tiempo que está pasando. Entonces, ahí nos volvemos en bienaventurados. Bienaventurado el que lee. Primero hay que leer. Primero es individual. Primero es en singular. Y después dice, y los que oyen la palabra de la profecía. Los que oyen, ¿por qué lo usa en plural? Porque muchas veces escuchamos en el culto una enseñanza de Apocalipsis, una enseñanza de Daniel, una enseñanza del final de los tiempos, una enseñanza, y nosotros nos sentimos, wow, qué bonita enseñanza, ¿verdad? Pero nos vamos nada más así, qué bonita enseñanza. Pero cuando yo ya he sido diligente y he leído, y cuando alguien más viene y lee ese mismo versículo, y Dios le ha dado más revelación, entonces yo vengo y digo, wow, eso no lo había visto así. Ya había leído ese versículo, pero no lo había entendido así. Entonces ahí se convierte uno en bienaventurados. Y el tercer elemento dice, y guarda las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces, no solamente es saber por conocimiento, no solamente hay que leer por conocimiento, hay que oír para recibir bien la palabra del Señor, sino que también hay que guardar en nuestros corazones lo que está escrito en ella. O sea, es decir, si Dios está diciendo que yo soy bienaventurado por leer Apocalipsis, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Leerlo. Leerlo, sin miedo. Sin miedo. Mire, a veces uno dice, no, es que Apocalipsis es muy fuerte, es muy delicado, es muy... Yo no entendí. complicado de entender. Léalo. Y con la sencillez de su corazón, dígale al Señor, Señor, esto yo no lo entiendo. Háblame.
Y yo estoy seguro de algo. Dios nos va a hablar. Y entonces nosotros vamos a poder guardar lo que ahí está escrito y vamos a ser guardados del tiempo que viene. El tiempo que viene no es fácil. Perdón. El tiempo que viene no es fácil, pero no es fácil para los que ignoran los tiempos de Dios. Para nosotros, deberíamos de estar nosotros preparándonos. Deberíamos nosotros estar diciendo, Señor, yo quiero estar fiel. Señor, yo quiero que esto que está viniendo ahora sea un engaño, una teoría conspirativa, o sea, que sea verdad, o sea lo que sea. Yo voy a esperar tu venida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que les quiero yo decir con este versículo es que ahí es donde uno guarda los equilibrios. Y ahí es donde uno puede entender que, en primer lugar, Apocalipsis, de toda la Biblia, no solo Apocalipsis, toda la Biblia nos ha sido dejada a todos los cristianos, no solo a un grupo élite. No podemos nosotros seguir siendo cristianos promedio. No podemos seguir solo con lo que nos dan en el culto. Yo creo que Dios nos pegó, nos movió todo. Y algunas iglesias lo han sabido interpretar, otras no. Nos movió todo. Nos habíamos vuelto expertos, habíamos sacado un PhD en cultos. Éramos expertos en cultos. Pero Dios nos movió, nos metió a las casas y no hayamos qué hacer. Bueno, yo voy a hablar por mí. Yo no haya qué hacer. Y nos ha regresado a lo básico. ¿Y qué es lo básico? La bienaventuranza del capítulo 1, versículo 3, que dice, bienaventurado el que lee y bienaventurado el que oye las palabras de la profecía y guarda estas cosas. No sé si me doy a entender con lo que les quiero dejar en su corazón esta noche. Entonces, miren, Apocalipsis no es complicado entenderlo. No es complicado porque las cosas que no entendamos no nos preocupemos. Mire, hermano, y es cierto que ya estamos en el cuarto sello, que se abrió ya el cuarto sello del Apocalipsis, y es cierto que hay las copas de la ira, y es cierto que tal cosa, y no se preocupe por lo que usted no sabe, no se preocupe. Preocúpese por lo que sí sabe. Ahí sí. Ahí sí. Y eso, así es como comienza el Apocalipsis. Posteriormente, déjeme ver. Pensé que había puesto el otro versículo, pero no lo puse. Posteriormente comienza ya en el versículo 4, comienza de la iglesia. Escribe a la iglesia y comienza a hablar de las 7 iglesias. Las 7 iglesias nos va a tomar un buen rato hablar de ellas, porque las 7 iglesias son 7 iglesias literales que existieron en Asia, pero también son 7 iglesias con aplicación espiritual para nosotros. Esa aplicación espiritual es la que vamos a estudiar. Entonces, quiero dejar nada más eso en sus corazones. Miren, somos bienaventurados, hermano. Somos bienaventurados. No perdamos el tiempo, no estemos preguntando, es que mira, hermano, yo no sé si el COVID, a veces, fíjese que a veces leemos más noticias que la Biblia. Yo no sé si el COVID fue inventado o fue algún proceso natural o esto, lo otro. ¿Sabe qué? El COVID va a pasar. Lo que no va a pasar es la Escritura. Lo que va a traer de provecho para nosotros es conocer los tiempos de Dios. Lo que va a traer bienaventuranza a nosotros es que leamos, oigamos y guardemos la palabra de Dios. ¿Que es difícil? Sí,
porque somos humanos, porque nos cansamos, porque nos afligimos, porque de repente amanecemos un día con depre, ¿verdad? Amanecemos un día con pocas energías, no vemos el panorama claro, etcétera, etcétera. Eso es normal, nos pasa a todos. Pero yo lo que más que eso, lo que quiero dejar en sus corazones es que vean que que Dios está teniendo una intención con nosotros como iglesia. Y que desde el principio Apocalipsis está abierto y es un libro abierto para que nosotros leamos, oigamos y guardemos.